Muy buenas noches, me cuento con Eduardo Pesquera y con Mercedes Díez, arquitectos españoles que han hecho una gran obra, un gran trabajo de restauración utilitaria, pues en monumentos emblemáticos de su país y también fuera de España. Quisiera que nos platicaran sobre todo este trabajo que han hecho, cómo ha enriquecido los monumentos históricos que han intervenido ustedes. Yo creo que más que enriquecer los monumentos en los que se ha intervenido, lo que se ha tratado es de dar solución a problemas complejos que tenía la sociedad en ese momento. Entonces, ¿para qué vamos a construir nuevos edificios si tenemos un montón de fábricas que se pueden reutilizar? O sea, en una sociedad tan preocupada por la escasez de los recursos, el recurso más escaso que existe es el suelo y los materiales de construcción y la energía. ¿Por qué generar detritus demoliendo? ¿Por qué estropear suelos fértiles para construir nuevas cosas cuando hay un montón de edificios antiguos sin uso que pueden tomar nueva vida y que además tienen significado cultural y contenido simbólico para las sociedades en las que están insertos? Yo creo que esa es como la base del trabajo de un estudio, fundamentalmente. Y siempre, claro, en todos estos casos interviene sobre edificios, lógicamente históricos, de diferentes épocas, de diferentes calidades, de diferente carácter, pero que lo que se quiere es que vuelvan otra vez a tener una nueva vida, que se vuelvan a actualizar, que se lleven al presente. Y ahí yo creo que nuestro trabajo es casi más escuchar lo que dicen los edificios, pero también escuchar, lógicamente, lo que nos propone no solo el cliente, sino también la sociedad, lo que pasa en ese momento, ¿no? En el fondo, los proyectos, nosotros lo que somos casi es, por un lado, el director de una orquesta, el que aglutinas todo, pero que realmente lo que estás continuamente es participando, moderando una conversación donde hay muchísimas personas, muchísimas cosas, muchísimas ideas, y que lo que hacemos es de alguna manera ordenarlas y acabar de dar la mejor, o por lo menos no siempre la mejor solución posible, porque puede haber muchas soluciones, sino una de las soluciones posibles, que es la que de alguna manera vuelve a traer esas fábricas históricas, esos edificios que han perdido su uso a la actualidad. La utilidad como eje central de la belleza, ¿qué significa? Que la arquitectura, a diferencia de las otras artes, es un arte útil. Tú no puedes entender la arquitectura sin olvidar que su función es alojar al ser humano, es habitar. Entonces, si no tienes utilidad, es un objeto artístico, pero no es arquitectura. Lo fundamental yo creo que es eso. La función es lo que caracteriza la arquitectura. Si no, serían esculturas de tamaño gigantesco, pero esculturas, instalaciones, no arquitectura. La arquitectura está para alojar al hombre, para protegerlo. Siempre se cuenta al inicio de la arquitectura que es la cabaña. ¿Para qué haces la cabaña? Para protegerte de lo que sucede en el exterior, para habitarla. Yo creo que eso es la función. ¿Cuál ha sido el reto más difícil al que se han enfrentado en todos estos proyectos que nos han mostrado? La gestión urbanística y la relación con la propiedad. Sí, generalmente suelen ser cosas que muchas veces son ajenas a lo que te dice el propio proyecto, ¿no? Es decir, temas que de repente dices, bueno, es absurdo emplear, pues eso, con determinada planeamiento urbanístico que no te deja hacer cosas, o con determinada normativa rígida que no parte de una premisa prestacional, ¿no? Es decir, a los edificios hay que darles vida y lógicamente tienen que cumplir con una serie de prestaciones, pero muchas veces se le imponen cosas que son totalmente absurdas. Y hay veces que eso generalmente es lo más difícil y sobre todo intentar convencer muchas veces al gestor de cada una de esas instituciones que son las que, no las propietarias, sino las que les toca gestionar eso, el que
yo creo que lo que hay que escuchar es lo que dice el edificio. Eso es lo más importante. Y las necesidades de la sociedad, que es otra cosa que a menudo se olvida. El arquitecto actúa un poco como si fuera un mediador, como si fuera entre medium y mediador. Es medium porque habla con el pasado, pero es un mediador porque en el fondo lo que tienes que hacer es reflejar en esos nuevos edificios las aspiraciones de la sociedad, que es un poco lo que pasa en Logroño. En el Palacio de la Justicia es muy claro. ¿Realmente queremos una justicia decimonónica en la que el juez era un juez supremo que metía miedo? ¿O queremos una justicia que sea justa, que sea amable, que esté cercana al ciudadano y a la que se pueda acercar a reclamar aquello a lo que tiene derecho? O sea, lo que vas a buscar es protección, no a inspirar temor. Y eso no es el planteamiento habitual. Y ese planteamiento se lo puedes hacer desde... ¿Cuál ha sido la experiencia de este intercambio México-España en estos encuentros que se tuvieron tanto en Madrid como ahora en la Ciudad de México? Pues yo creo que es unos encuentros que desde nuestro punto de vista yo creo que son muy enriquecedores, ¿no? Porque ves por un lado que aunque seamos arquitectos que estemos a 9.000 kilómetros de distancia, hay muchísimas cosas que nos unen, ¿no? Nos une, lógicamente, nuestro pasado común, nuestra cultura común, muchos intereses y al final no hay tantas diferencias. La diferencia fundamental que es, eso lo hemos hablado muchas veces, son diferencias más geográficas, de clima. Pues claro, el clima, en este caso, por ejemplo, de Ciudad de México, es tan benigno que se pueden hacer una serie de cosas que un clima más duro, como es el europeo, como es el español, lógicamente no se puede hacer. Entonces yo creo que lo que tienes que hacer es adaptarte, lo que hemos dicho antes, a las fábricas, las piedras que tenemos, a lo que demanda la sociedad contemporánea, pero también a algo fundamental que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad, que es a nuestra geografía, a nuestro clima. Y eso yo creo que es una cosa que en México, por ejemplo, se hace muy bien, ¿no? Y que ves que muchas veces pues, con soluciones muy sencillas se consiguen arquitecturas muy interesantes. ¿Tendrían algún interés en trabajar en México? Hemos trabajado, aquí están algunos de nuestros socios de hace muchos años y sí tenemos alguna obra en México, algunas de ellas todavía en curso, sin acabar, y curiosamente, nuevamente siendo obras de promoción privada y residenciales, volvemos a trabajar sobre fábricas históricas. Parece que siempre nos toca trabajar sobre fábricas históricas, pero es que yo creo que sin quererlo hemos asumido una cierta postura ética en ese aspecto, y es lo que he dicho antes, yo creo que es un disparate desaprovechar todo lo ya construido. O sea, es una actitud muy responsable en este momento, y que además no es que sea contemporánea, es que es la actitud tradicional. O sea, por eso siempre hablamos de Siracusa, porque es que es tan evidente. O sea, recicla, no es reciclar, no es moderno, reciclar es de siempre. Es un tema de economía de medios y de sentido común, y a veces en la arquitectura se ha perdido el sentido común. Y yo creo que las arquitecturas de la escasez son muy interesantes. Las arquitecturas, ¿no crees?, de aprovechar al máximo los recursos que tienes, son a veces más interesantes que las arquitecturas de la opulencia, donde se trabaja sin condicionantes y sin frenos. En ese sentido, el trabajar sobre fábricas antiguas, sobre tejidos existentes, te limita. Pero esa limitación es mucho más productiva y más creativa a veces que la libertad absoluta. Efectivamente, siempre nosotros vamos a decir que lo peor que te puede pasar es trabajar sobre un plano blanco, sin condiciones. Entonces, trabajar sobre algo que existe, sobre la ciudad, sobre un edificio. Incluso cuando te toca trabajar en un espacio más natural, al final estás trabajando con lo que te va pidiendo la geografía y el paisaje, con lo cual yo creo que siempre tenemos que aprovechar todo lo que tienes alrededor para trabajar, transformarlo, y también sin mucho miedo, ¿no? Una de las cosas, las desventajas que tiene la arquitectura, y eso es una de las cosas que aprendimos
aquí en México esa frase maravillosa de Octavio Paz, de que la arquitectura es el único testigo insobornable de la historia, ¿no? De que por mucho que se transforme, que se quite, se tome, siempre sigue teniendo el vestigio de lo que fue antes, y antes de antes, y antes de antes, ¿no? Una de las cosas que a nosotros nos gusta cuando empezamos a trabajar sobre algo que existe es hacer esa visión casi como de médico forense o de policía forense, de empezar a buscar pruebas, pistas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué este hueco se ha cerrado? ¿Por qué esto se ha tirado? Y eso te da unas pistas muchas veces, incluso hasta volver a la autenticidad, al origen de lo que se planteó en ese edificio, que en muchos casos puedes volver a recuperarlo, actualizándolo lógicamente con las demandas de la sociedad y de la técnica actual. Y eso que ha dicho Eduardo, que me parece emocionante, que es pensar que un edificio no es obra de una persona, un edificio es obra de una colectividad. O sea, pero no solamente porque está construido por un equipo, o sea, porque quizás tan importante a veces es la contribución de un albañil como la del arquitecto, sino porque refleja las aspiraciones de un momento. Y eso es muy emocionante. O sea, lo que decía Lisa, al final la gente hace suyo esas cosas, su vida va ligada a ese edificio, sus recuerdos se apoyan en ese edificio, su memoria vital está apoyada en ese edificio. Y eso, generación tras generación, transformación tras transformación, porque tiene que adaptarse a lo que pasa en la sociedad en cada momento. Eso, verdaderamente, como arquitectos, a mí me parece las cosas más bonitas de la profesión, no lo puedo evitar. Claro. Arquitectos, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar? Nada más, simplemente darle las gracias a todos ustedes. Gracias por estar con México en la Red. Gracias. Gracias.